Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. El versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En griego bíblico, pneuma kyriou epeme Hu heineken echriseme evangelizazai potokois apestalken me. En esta versión termina aquí y sigue en el versículo siguiente. Observamos un verbo con el código Strong 2027 en el versículo 18, euangelizazai. El verbo original es euangelizio. Es un verbo infinitivo auristo con voz media. Significa para dar buenas nuevas, evangelio, por primera vez para sí mismo a los pobres. En el versículo 19, con el código Strong 2784, keruxai, el verbo original es keruxo. Es un verbo infinitivo auristo activa. Significa para proclamar por primera vez en forma activa la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y el código Strong 649, apostelai, el verbo original es apostello. Es un verbo infinitivo auristo activa. Significa a poner o enviar por primera vez en forma activa a los oprimidos en libertad. Y el código Strong 2784, keruxai, el verbo original es keruxo, es un verbo infinitivo auristo activa. Significa para proclamar por primera vez en forma activa el año agradable del Señor. Y el versículo 21, el código Strong 4137, plerotai, el verbo original es plero. Es un verbo indicativo perfecto pospasiva, tercera singular. Significa ha sido cumplido a plenitud por el actor activo. Después de vencer la tentación del diablo, Jesús volvió lleno del Espíritu Santo a Galilea. En el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor. Y llegó a Nazaret y entró en la sinagoga en el día de reposo, como su costumbre, y se levantó a leer. En el versículo 19 y 17 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Le dieron a Jesús el libro del profeta Isaías para leer, y Jesús, al recibir el libro, buscó a propósito el siguiente escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Era la palabra, el escrito que hablaba sobre el Cristo, el Mesías, el ungido sobre él de Jesús mismo. El Espíritu Santo sobre él, Jesús lleno del Espíritu Santo, fue ungido y enviado para los siguientes propósitos: para dar buenas nuevas, evangelio por primera vez para sí mismo a los pobres, y para proclamar por primera vez en forma activa libertad a los cautivos y vista a ciegos, y para poner por primera vez en forma activa a los oprimidos en libertad, y a predicar, proclamar por primera vez en forma activa el año agradable del Señor, porque Jesús es el Cristo, Mesías, el ungido de Dios que fue enviado a esta tierra. Y luego en el versículo 29, 20 y 21 dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque Jesús a propósito buscó el escrito del libro donde hablaba de él y lo leyó para proclamar el Evangelio él mismo. Y dijo, hoy ha sido cumplido a plenitud por el actor activo, quien en Jesús esta escritura delante de vosotros, a lo que estaban escuchando. El que escucha y recibe esta palabra, la proclamación y el anuncio del Evangelio, hoy será cumplida la palabra de Dios, la salvación en él. Ante la proclamación de la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio de Dios, si uno escucha y lo recibe, será bienaventurado. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.